A continuación, hacemos un llamado al doctor Jefferson Chacine Daza, quien nos va a hablar sobre Heated Networks, ¿sí? Controlas la infraestructura de tu organización. Ingeniero Jefferson. El ingeniero Jefferson es egresado de nuestro programa de Ingeniería de Sistemas. Tiene un doctorado en Seguridad de Infraestructura Crítica. Tiene un magíster en Seguridad Informática. También es magíster en Ciberseguridad. Y tiene una serie de certificaciones en el tema de ciberseguridad. Es conferencista internacional de ciberseguridad. Le damos la cordial bienvenida al ingeniero Jefferson. Ingeniero Jefferson, los micrófonos son suyos. Gracias. Muchas gracias, Genis. ¿Me escuchas bien, Genis? Qué pena. Sí, perfecto. Ok, sí. Gracias. Bueno, antes darles las gracias, Denis, gracias por aceptar la invitación, apreciado compañero. Como cariñosamente te digo, el mago de la inteligencia artificial, gracias por estar acá. Faltó Joseph, está acá con nosotros igual Joseph. No hubo pues quien pudiera traducirle en alemán para que ustedes puedan entender la temática y a profundidad el desarrollo que él viene elaborando dentro de nuestro grupo de investigaciones que normalmente pues, brindamos soluciones de seguridad informática, ciberseguridad, y pues Denny también que pues, está acá acompañándonos con su vasta experiencia en inteligencia artificial. Denny, a la distancia, era muy agradecido y complacido de que estés acá con nosotros. Gracias a ti, mi hermano. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y también pues complacido, veo que hay varios profesores, veo que hay algunos que han sido mis profesores que están acá. Voy a tratar de compartir algo. Es importante recalcar a todos los que estamos acá, pues que el ingeniero Jefferson se encuentra en Europa. ¿En qué parte, ingeniero Jefferson? Déjame solucionar. Jenny, nos encontramos en Augsburg, Austria, haciendo pues nuestra ponencia de ciberseguridad, nuestras demostraciones y desarrollos que hemos venido pues desarrollando con todo el equipo, pues que hacemos parte de todo este englomerado para brindar soluciones informáticas a las empresas. Ok, y el ingeniero Denis está en Perú. Sí, pero Denis se encuentra ahora en Perú, ¿cierto? Okay. Sí, ok. Sí alcanza a ver a mi presentación, qué pena, Denis. Sí, perfecto. Está perfecto, ingeniero. Adelante. Ok, bueno, hoy venimos con una pues me divierto mucho con esta temática, pues veo que creo que está conectado Iván Fernández, Roberto Fernández, que fue mi profesor de auditoría de seguridad, de auditoría de sistemas. Ahí fue donde inicié todo este reto de poder saber hasta dónde podía llegar. Y en ese entonces, uno de los primeros retos, pues que pude lograr, pues fue dar una conferencia. Le propuse que yo pues daba una conferencia y de acuerdo a el resultado de esa conferencia pues me calificaba 0, me calificaba 5 y el resultado de esa conferencia pues fue poder detectar a nivel de la universidad todos los dispositivos Bluetooth en ese entonces, dispositivos Bluetooth que estaban colgados y hasta donde yo podía pues llegar y poder administrarlo. Y pues dentro de esa conferencia pues se logró demostrar lo inseguro que eran los dispositivos, sobre todo cuando están abiertos y que no están fortificados, que no tienen pues una serie de modelos de seguridad que puedan garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a las personas autorizadas. Entonces hoy pues vamos con esta, sé que el tiempo es bastante corto, voy a ir lo más breve posible a
entrarnos en este mundo de ciberseguridad y seguridad informática. Creo que esta es ya la segunda vez que la universidad pues, me extiende la invitación. Ese es mi currículo de lo que he venido desarrollando, lo que me he venido formalizando dentro de este mundo de seguridad informática y ciberseguridad, y también pues entrándome en el laboratorio de análisis de cazador de códigos maliciosos, igualmente de fuentes abiertas, obteniendo a través de fuentes abiertas resultados bastante interesantes. Vamos a ir viendo poco a poco todo lo que se puede ir desarrollando y todo lo que se puede ir cubriendo. Sobre todo que pues creo que también está invitado empresarios hoy acá, y la idea es que pues que ellos puedan ver mucho más allá con todas las medidas de confinamiento que adoptadas durante la pandemia. Pues miles de compañías han adoptado en el teletrabajo como alternativa para mantener sus actividades, pero esto ha dejado muchos datos sensibles expuestos. Muchos datos sensibles expuestos. Y hoy vengo a concientizarlo no solamente a empresarios, sino también a todos, colegas y amigos que pues trabajan en este mundo de infraestructura, de seguridad, de administración de servidores, administración de sistemas de información, que no solo, y vamos a ir viendo durante el transcurso de esta conferencia, pues que no solamente se requiere de un ingeniero de sistemas, no es vasto, o sea, contratar un ingeniero de sistemas para hacer X o Y función, donde hoy la infraestructura de tecnología de información, donde la infraestructura tecnológica debe estar por un responsable de incidencia y respuesta. Debe haber un espacio para eso, y creo que lo estamos descuidando, y de pronto el concepto pues no ha sido muy bien apremiante, uno, y dos, pues no ha sido bien potencial, no se ha sacado el potencial de tal manera de que se pueda brindar y se pueda garantizar el activo más importante de toda la empresa, que es la información. Entonces, seguro que estás seguro, pues, como decía, y de pronto cabe una de las tantas preguntas que, pues, que se puede hacer. ¿Ha puesto en compromiso las empresas ese activo de información, y en manos de quién? O sea, como lo mencionaba anteriormente, pues no solamente es para estar con un ingeniero de sistema en una empresa que te pueda salvaguardar esa información, sino que esto haya contribuido a que la seguridad de las empresas, que anteriormente ya era una problemática, ¿cierto?, tenían suficientes amenazas que han añadido una losa extra. Ojo, una losa extra, sin antes, durante todos estos años, la cantidad de ataques como los timos al CO, como el auge del malware, o sea, el código malicioso bancario, ¿cierto?, o como el ransomware, que es el secuestro de datos, ¿cierto? Recorrían distintas organizaciones, ¿cierto?, de manera descontrolada. La implementación del teletrabajo de una forma urgente ha llevado que esta sobreexposición de determinados servicios de acceso de una manera temeraria, ¿cierto? Se ha producido una mayor exposición de la superficie de una empresa hacia Internet. En otros casos también se ha llevado un acceso de personas que nunca han trabajado en remoto a personal que no tienen cualificaciones y conciencia en seguridad informática interna, lo que anteriormente pues estaba mencionando. Pues no solo es contratar una persona, un ingeniero de sistemas, sino que tenga los conocimientos vastos. Y la filosofía de nosotros es que no sabe atacar, no sabe defenderse, lamentablemente. Y creo que ejemplos vamos a ver durante el transcurso de esta ponencia, perdón, y igualmente pues concientizarlos de que no basta que, no es que él programa bien, sí, programa bien. Una cosa es la programación, otra cosa es la seguridad informática. No es que él arregla computadores, una cosa es arreglar computadores, otra cosa muy diferente es la ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, es fortificar, ¿cierto? Fortificar los activos que nosotros tenemos, y cómo, con qué provecho y cómo lo podemos asegurar y de qué manera. La protección de la protección de la información, pues, es un valor, el activo más importante de toda empresa. No es Geni Sabini, no es Denis Núñez, no es Jefferson Chazay, entre otras cosas que Denis lo pronunciamos Jefferson Chazay. No es eso. El activo más importante de toda empresa
es la información. Y para ello, pues, existen unas capas. La infraestructura, pues la infraestructura crítica, que es el doctorado pues que encuentro en curso, ¿cierto? La gestión de riesgo. A veces sacamos, no, vamos a sacar unos riesgos, sacan unos riesgos, pero tipificados en qué, o sea, ¿cómo vamos a identificar esos riesgos? O sea, ¿cómo vamos a tratar de tirar la telaraña, de sacar el mapa de calor y identificar cuáles son esos riesgos eminentes, ¿cierto? Y cuáles son las amenazas crecientes que hoy por hoy, y más aún que estamos pues en época de emergencia sanitaria, pues se ha sobreexpuesto porque los ciberdelincuentes han utilizado Internet como su casa favorita, como su casa estudio, para poder de una u otra manera ir evolucionando y de una u otra manera perfeccionando su técnica de ataque. Entonces, si no sabemos por dónde se nos van a meter, si no sabemos la forma en que nos van a atacar, pues bastante difícil pues tratar de aislar esas posibles vulnerabilidades que hoy por hoy pues están inminentes en la empresa. Que minimizamos los riesgos, sí, pero si sabemos aplicar la filosofía. Quien no sabe atacar, no sabe defenderse. Y sobre todo el valor de la información de una organización, una información general y de datos personales, que es el activo más importante de toda empresa, como lo mencionaba anteriormente. La importancia del grupo de incidencia y respuesta. Pues hagamos un recorderis y hagámonos esa pregunta: ¿cuántos grupos de incidencia y respuesta en determinadas empresas, inclusive empresas aparentemente reconocidas o muy buenas, no cuentan con este grupo de incidencia y respuesta? Un ingeniero y ya, listo. O sea, él es bueno, desarrolla un sitio web, programa, son escenarios totalmente diferentes. O sea, una cosa es la seguridad y la ciberseguridad, y que podemos llegar a poder tapar todos esos huecos, darles una respuesta en concreto a los altos directivos, ¿cierto? Y poder, en conclusión, poder garantizar los activos de información. O sea, hasta ahí, o sea, son escenarios que deben estar ubicados en tipificaciones diferentes. Totalmente. Ahora, para esto, pues, con el SER, pues, la creciente necesidad de perfiles técnicos, volcado que en la ciberseguridad y en las investigaciones pues han aumentado la relevancia, perdón, en la gestión de las empresas, la importancia de la formación. Esto es muy importante, pues dentro de nosotros, en nuestro grupo, tenemos chavales, como dicen los españoles, o chicos, que ya vienen incursionando en este tema de seguridad y ciberseguridad, estableciéndole retos. Entonces, ahí, igualmente en ese grupo de incidencia, en ese grupo de personas que hacen parte de esa brecha que va cerrando poco a poco las incidencias de seguridad que pueden explotar en una empresa, pues es muy importante que se vaya concientizando y que se vayan entrenando a través de capacitaciones, a través de miles de cosas que se pueden hacer para ir fortificando y fortaleciendo ese grupo de incidencia, que pueda dar respuestas a las necesidades que ésta requiere. Este es un caso real, sucedió en Colombia, una empresa X. Fui contactado para poder solucionar un ransomware en el cual, como ustedes pueden ver en pantalla, fueron víctimas de una empresa, pues, utilizando la misma técnica que siempre utilizan, la técnica del engaño, la técnica del phishing, pues pudieron infectar todo estos, gran parte del sistema, donde pedían un rescate, pues de una suma bastante considerable. Una suma bastante considerable, donde pues hoy por hoy, igual se los voy a hacer llegar, Jenny, me comprometo, a hacerle llegar pues un aplicativo que recoge gran mayoría del ransomware que hoy están pues minando, que están afectando los sistemas de información de las empresas. Entonces, hoy por hoy contamos con todos esos parches, contamos con todas esas soluciones, que no hay necesidad de pagar un solo centavo, un solo peso a los ciberdelincuentes cuando han filtrado o se han penetrado el sistema de información de X o Y empresa para poder cifrarle el tipo de información y luego pues, pedir un rescate por esa información que ellos pues están vendiendo, inclusive en algunas veces cuando ya no acceden a sus pretensiones, pues terminan vendiéndolo inclusive en el mercado negro. Entonces, para esto ya tenemos soluciones. Yo haré llegar
comprometido, pues haré llegar el aplicativo. Ayer ha llegado pues, toda la suite de todos los casos de ransomware y todas las formaciones y todo este tema que ha cogido el ransomware y cómo ha evolucionado, y ya tenemos la vacuna para casi todos los tipos de ransomware que están circulando hoy por la gigante de la web. Este es un tema bastante particular también, el malware, pues en nuestra mesa, como bien me he certificado con la Universidad Autónoma de Madrid en este tema de hacer un análisis a profundidad, cazador de malware, ¿cierto? Y algo muy particular, pues que veía este tipo de engaño el que están viendo, o sea, solamente hacer un reversing, o sea, hacer un reversing a lo que ellos están solicitando, a lo que ellos están colgando, ¿cierto? Entonces, me daba hasta bastante curiosidad porque en definitiva, pues el mismo código malicioso que ellos lanzaban, que era pues la misma sobreposición de bloquear el sistema, algo también antiquísimo, pero como los ciberdelincuentes, ellos pues siempre se tratan de reinventar. Lo que pudimos pues obtener fue que haciéndole un reversing, pues no a la empresa que accedieras a las pretensiones de los ciberdelincuentes a pagar 75 euros, sino que ya pues a través del reversing, identificación y análisis estático y dinámico del malware, pues pudimos sacar la contraseña que trataba de bloquear el sistema. Y la contraseña, pues ahí como la están viendo en pantalla, de este tipo de sistemas, pues ya no era necesario de que los empresarios, las empresas que han sido víctimas de este tipo de código malicioso infectado en su equipo, pues puedan acceder a las protecciones de los ciberdelincuentes, sino que ahí está de manera gratuita, pues la contraseña para poder desbloquear y poder descontaminar el equipo de esas técnicas tan a veces hasta mal diseñadas de algunas personas que inician en este tipo de eventualidad. Entonces, la importancia de saber atacar, quien no sabe atacar, pues no sabe defenderse, saber por dónde te van a atacar y cómo lo hacen. La ciberseguridad empresarial, pues, es bueno el compromiso el compromiso de la alta gerencia, una responsabilidad de cada uno de los administradores, las buenas prácticas empresariales en muchas empresas que, pues, veo todavía, por ejemplo, los puertos USB abiertos, usuarios que no son, pues, de un nivel alto o privilegiado, pues, accediendo a redes sociales. Y hay un sinnúmero de cosas que pues no tienen una tipificación, una administración en concreto que pueda pues garantizar ese activo de información. Y la fuga de datos, pues esto es un caso muy reciente, pues siempre estar allá en la Deep Web y ver cómo trafican los cibercriminales, los ciberdelincuentes, los casi 1.400 millones de contraseñas, ojo, 1.400 millones de contraseñas que las venden a doquier. Entonces es bastante curioso ver cómo pues han sido comprometidos y cómo ha sido la incidencia de esos tipos de ataques. Y como podemos ver, pues en esa fuga de información, pues en la web de Pastebin, ahí podemos ver, trato de degradarlo un poco porque obviamente pues aquí podemos, por ejemplo, ver el usuario, ¿cierto? Un usuario de Yahoo y cuál es el password. Entonces, todos esos tipos de usuario y contraseña, inclusive usuario de Facebook, usuario de Instagram, verlos allá expuestos en la D-Web. Y en Pastebin, pues podemos ver toda esa cantidad de usuarios y contraseñas que los venden a por doquier. Y también igualmente las contraseñas como pues ellos venden a través de administradores o PRON o cPanel, combinaciones o correos que han sido comprometidos de una u otra manera y las posibles combinaciones. Aquí pues se puede generar el password, ¿cierto? Aquí colocar el email y aquí generar el password posible o las posibles contraseñas que ha utilizado ese correo. Otro tema muy importante, cómo solamente hacer una consulta en Google
¿cierto? Hacking con buscadores, algo que se llama hacking con buscadores, hacer una consulta, un cruzado, buscar todos los que se filtran con correo Gmail, y podemos ver, por ejemplo, aquí una factura notarial o un correo de la señora María Mercedes Benítez, por ejemplo, en qué grupos está, ¿cierto? En qué grupo y qué tipo de ficheros o qué tipo de archivo ha comprometido. Es bastante curioso porque pues, se puede hacer un engaño, poder llegar al financiero o poder llegar al economista de la empresa, hacerle un engaño y pues todo lo que se puede denotar a partir de ahí. Igualmente, como lo decían anteriormente, perdón, el phishing a usuarios, como lo peligroso de las redes sociales, sobre todo personas que no tienen el alto conocimiento, no tienen el conocimiento, inclusive teniendo el conocimiento de cómo podemos llegar a hacerle pues un engaño utilizando pues una seducción, ¿cierto? En este caso, perdón, una mujer enviándole un link para poder hacerle un phishing y que esta persona pues pueda acceder y pueda entregar sus credenciales, usuario y contraseña. Y el resultado de ese phishing lo podemos ver, ¿cierto? Mira, por ejemplo, podemos ver un CBC, ¿cierto? Tarjetas de crédito. Mira cómo en el mercado negro, en la Deep Web, en esa red oscura, cómo podemos ver la cantidad de tarjetas de crédito, contraseñas que están expuestas y que las vendan a un simple precio en ese mercado negro. Esto, algo muy importante, solamente pues haciendo un showdown, tipificando un remote de estos remotes 3338, podemos ver, como los ven en el recuadro, ¿cierto? Podemos ver en el recuadro que aquí cuáles son los dispositivos. Mira, un administrador cuáles son los equipos que están remotos, que están expuestos, que son públicos y que están expuestos. Miremos acá, un administrador, lo podemos ver solamente haciendo una técnica de hacking sin gran relevancia, un remote desktop, abriendo el puerto 3338 y podemos ver cuáles son los administradores o cuáles son los dispositivos remotos que están abiertos. Y ahí, como podemos ver en pantalla, pues cómo lo podemos encontrar así tan fácilmente, utilizando solamente técnica de hacking, combinaciones. Y las incidencias relacionadas con los dispositivos, como inicialmente, algo bastante peligroso, como se propagó Stuxnet, como el Rubber Ducky, como el Skiller, cómo estos han afectado y cómo han propiciado y cómo ellos han facilitado el robo de información, infectación y muchas otras cosas más que se han logrado hacer a través de estos dispositivos y que muchas veces pues las personas que trabajan en sistemas de información, pues no saben cómo se le pueden llegar a meter. Y la prueba de concepto, pues con esto, con el grupo de compañeros, de amigos, pues logramos poder identificar y como lo lleva el título de mi ponencia, el High Impact Network, es poder identificar con el recorrido, con la trazabilidad, identificar la trazabilidad, ese dispositivo USB, dónde ha sido insertado. Armar un mapa, un cronograma, un croquis, identificar en qué equipos, en qué máquinas ha sido conectada esa memoria USB. Si podemos ver, si entramos al registro del sistema, ¿cierto? Entramos un Container ID y el identificador para esa USB es único. Ojo, para el equipo local, ojo. Para el equipo local, esa USB va a ser única con una identificación de esa serie, que lo podemos ver en rojo, ¿cierto? Y igualmente, pues, la trazabilidad a través de un script. ¿Cómo podemos ahora? Porque, pues, bueno, lo conectó en el PSO 1, en el PC 3, 4, pues, para ver la trazabilidad, cuál es el orden que ese dispositivo, pues, ha sido conectado y en qué tiempo, ¿cierto? Y en qué equipo, según el orden y el recorrido. Para eso, pues lanzamos un timeline, ¿cierto? Un timeline, este es el código, también se los puedo hacer llegar, le puedo hacer llegar también al aplicativo para que también lo tengan ustedes como un response de las incidencias que pueden pues tratar de aislar dentro de en la infraestructura o dentro del sistema de información o dentro de la parte tecnológica que estén manejando en la empresa para la cual ustedes trabajan o cuáles serían los responsables que
puedan ejecutar para poder identificar este tipo de eventualidades. Entonces, un código bastante chévere, bastante sencillo de poder construir y poder identificar lo que pues, queremos tapar uno y queremos identificar. Este es el aplicativo, es bastante sencillo. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Como lo decía en la presentación anterior, ¿cuál es el recorrido? Pues para saber y sacar la trazabilidad de esa USB que puede estar infectada y que sigue haciendo estragos. Y el resultado de la auditoría, ojo, una cosa es auditoría de sistema, otra cosa es auditoría de seguridad. Son dos cosas diferentes. Entonces, la automatización y el registro y almacenamiento de todo proceso. O sea, cómo vamos a poder detectar, cómo podemos recoger a través de ese script todos los movimientos que ha hecho ese a través de un timeline, a través de fechas y horas de esa inserción de esa USB. Y para ir ya cerrando, pues es que el tiempo es bastante corto, o sea, son muchas cosas que se pueden mostrar acá, por el tiempo es bastante corto y respetar a los demás compañeros, pues, y también recordar y preguntas que se pueden hacer empresarios y colegas que se encuentran aquí, pues, cuáles son las medidas necesarias entonces para reforzar la seguridad, por ejemplo. Es decir, los posibles agujeros de las empresas se deben a la falta de presupuesto, no el entrenamiento e incidencia en seguridad, grupos de incidencia dentro de las empresas. Entonces, son preguntas, ya para ir a esta parte, son preguntas que pues nos debemos hacer, inclusive los mismos empresarios, porque el mensaje también es que tiene la sensación de que no tiene toda la infraestructura técnica bien montada, o sea, porque muchas veces el bajo costo o es que así es suficiente o lo que hasta ahora ha sucedido, lo que ahora tenemos pues no ha dado respuesta o no nos ha sucedido eso. Entonces hasta como muchos lo aplican, pues como no me ha sucedido no hago nada. Entonces, o sea, tomas medidas después de, siempre lo bastante habitual, tomar medidas después de. Entonces, en el tema del ransomware, o sea, es tenaz y terrible bastante ver a directivos llorando, porque su información ha sido perdida, porque su información ha sido robada por este tipo de ataques, por este tipo de ransomware, por este tipo de robo de información, porque están cifrando las copias de seguridad que hacen en un disco duro conectado al servidor permanentemente. Entonces, es bastante complejo entrar y ver cómo funciona un sistema de información, cómo funciona una infraestructura tecnológica, una infraestructura técnica, y ver muchos huecos y muchas falencias y fallas que muchas veces por no hacer una simple auditoría de seguridad, por no pues aplicar algo que aplican en Colombia, el COMPES 3800, se los recomiendo. Entonces, ir implementando inclusive el Tratado de Budapest que ha implementado, que ha insertado unas series de técnicas y unas series de metodologías que deben de ser aplicadas a las empresas para evitar estos tipos de ciberataques. ¿Y qué medidas? Se han empezado a crear leyes, inclusive que regulan el teletrabajo, por ejemplo, en este caso, para proteger a los empleados, pero han expuesto medidas que para tener toda la infraestructura bien montada de la empresa existe el reglamento, un reglamento de protección de datos, que obligan a adaptar unos mecanismos bastante robustos de seguridad informática según las necesidades de las empresas. Y para ver, como decía, que esto no solamente es de tener un ingeniero de sistema en una empresa y el ingeniero de sistema, porque programa, pues entonces sabe cuándo le van a hacer un botting, cuándo le van a banear algo, o cuándo le va a hacer un bind the middle, o cuándo le van a hacer un sin swapping, o sea, cosas que van a quedar bastante pues, confundidos porque realmente son temas bastante, algunos a profundidad, o algo tan sencillo como no aplicar un EDR, que muchas empresas no lo aplican. Inclusive muchos no saben ni qué es un EDR, una evaluación de riesgos. Entonces, en la prueba de concepto, como lo decía, no es simple de tener un ingeniero de sistema. El ingeniero de sistema llegó, por ejemplo, instaló unas cámaras de seguridad. ¿Y será que las cámaras, por ejemplo, porque el tiempo es bastante corto, la cámara de seguridad
la cámara de seguridad es segura. O sea, una cosa bestial. Entonces, veamos para ver. Sí, lo que están viendo en pantalla. Sí, Jenny, ¿lo ven? Por favor, qué pena. Sí, sí, lo vemos. Ok, perfecto. Esta es una cámara de seguridad. Mira, solamente hacer un boxing, solamente hacer un hacking, solamente hacer un hacking, podemos ver a nivel mundial cuántas cámaras hoy están expuestas. Entonces, la pregunta que le dejo, ¿será que es seguro tu sistema de información? ¿Será que es seguro el sistema que implementas? Y si los pueden ver, los pueden estar viendo en vivo. Ahí está el conteo, ¿cierto? Podemos ver el conteo de la cámara, ¿cierto? Y la hora. Una moto, una puerta, un carrito. Entonces, podemos darnos cuenta de que no es una simple implementación, una simple contratar un ingeniero de sistema y ya no. Eso va mucho más allá de eso, unos entrenamientos, y es que es bueno que se estén capacitando, que se abran inclusive estos espacios que son muy buenos. Pero mira, cómo tan fácil de poder ingresar a una cámara de seguridad que aparentemente debería ser privada de una casa, ¿cierto? Pues más, Genis, creo que hasta ahí llega mi intervención para no quitarle el tiempo al siguiente ponente. Qué pena. Y tengo mucho más material por mostrar, pero respetando el tiempo de los demás compañeros. Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ingeniero Jefferson. Muy valioso su aporte. De verdad nos sentimos muy agradecidos desde acá, desde la Universidad Popular del Cesar, con pues la presencia del ingeniero Denis y del ingeniero Jefferson. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todos los profesores que pues, hoy se encuentran acá, que algunos fueron mis profesores. Siempre me tracé un reto y bueno, vamos a ir consiguiéndolo gracias a la bendición de Dios, poco a poco, y muy orgulloso, como siempre lo he dicho en mis entrevistas y en mis conferencias, muy orgulloso de ser un egresado de la Universidad Popular del Cesar. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a las demás universidades. El ingeniero eres tú. Tú eres el que forma tal cualmente las metas que te has trazado para poder llegar y poder conseguir los éxitos. Así es, ingeniero.